Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Pérez Báez y les voy a platicar sobre el tema de biomimética y vamos a hablar de cómo la arquitectura y el diseño han implementado propuestas inspiradas en la naturaleza. Primero que nada, me gustaría definir el término biomímesis o biomimética, como lo dije al principio, que proviene del anglicismo biomimicry. Y pues esta palabra a su vez está compuesta por la etimología griega bios, vida, y mímesis, imitación. Entonces, una definición sería el imitar a la naturaleza para poder generar alguna propuesta, alguna solución. Aquí una definición un poco más formal, digamos, es la práctica de aplicar las lecciones provenientes de la naturaleza y se enfoca en el entendimiento, la aprehensión y la emulación de estrategias utilizadas por seres vivos con la intención de generar soluciones sostenibles. También aquí una de las principales autoras y, pues digamos, desarrolladoras de este concepto, Janine Benyus, describe la biomimética como la emulación consciente de la genialidad de la naturaleza. Con ello, nosotros entendemos que siendo consciente, pues vamos a tener justamente esta intención de poder generar una solución a partir de la emulación, es decir, de esta imitación, como organismos vivos, como organismos que están en la naturaleza, nos están generando esas soluciones a partir de las cuales nosotros vamos a generar conocimientos y resolver problemas que pues nos atañen como humanos. Janine Benyus se refiere a la genialidad de la naturaleza como el reconocimiento que la vida ha desarrollado a través de soluciones que han adaptado a los diferentes seres, a los diferentes organismos que se encuentran dentro de ella y que han pasado sobre todo la prueba del tiempo, ¿no? Si tomamos en cuenta que la naturaleza pues ha habitado la Tierra por millones de años, pues nosotros como seres humanos relativamente llevamos poco tiempo y tendríamos que aprender de ella para poder solucionar problemas que ella ha venido solucionando desde ese tiempo. Me gusta comenzar siempre con este ejemplo porque es de los primeros que nos muestran cómo a partir de la observación de la naturaleza nosotros podríamos generar soluciones prácticas que, como en el caso del velcro, pues siguen siendo vigentes y siguen proporcionándonos pues justamente eso, soluciones a problemas cotidianos, ¿no? No sé si sepan la historia de este material. Es un material que surgió a partir de la observación de un ingeniero que estaba de paseo con su perro por el campo y descubrió que estas pequeñas bolitas, ¿no? Que seguramente todos conocemos, conocidas como bardanas o cardos, se le pegaban al pelambre y él, pues con la curiosidad de saber por qué se le adherían, analizó la estructura bajo el microscopio y descubrió que tenían ciertas dentaduras que se unían o se entrelazaban entre sí y eso fue lo que originó la creación del velcro. Estamos hablando de un invento de la década de los 40 que hasta nuestros días pues sigue siendo un elemento funcional y práctico que pues probablemente seguirá teniendo vida por muchos años más, ¿no? Entonces es uno de los primeros ejemplos. De ahí, bueno, pues se han dado diferentes aplicaciones, insisto, observando elementos, observando seres vivos que habitan dentro de la naturaleza. Y otro ejemplo es este, los geckos, que son estas pequeñas lagartijitas, ¿no? Que tienen estas características en la configuración de sus patas, han sido analizadas también y han generado la creación, por ejemplo, de distintos adhesivos por las propiedades que presentan en su estructura, en cómo llegan a pegarse a prácticamente cualquier superficie. Y de hecho, además de los adhesivos, pues también se han desarrollado otros productos como zapatos, ¿no? Tenis específicamente diseñados para atletas, en donde siguiendo estas estructuras, estas formas que tienen de manera natural los geckos en sus patas, pues dan esa resistencia y esa fijación a las superficies de una mejor forma, ¿no? Hemos generado, bueno, se han generado a partir de estos elementos, les decía, adhesivos que han tenido aplicaciones industriales y que pues también han solucionado grandes problemas a partir de observar un elemento natural. Este es otro ejemplo que nos muestra este entendimiento de la naturaleza para poder saber cómo adaptar estos funcionamientos de algunos organismos
en los animales, en la piel que tienen estos animales, para poderlos trasladar a un diseño y resolver una necesidad humana. Estamos hablando del diablo espinoso. Es un reptil que habita en los desiertos y si ustedes observan yo le llamo topografía de la piel que este animal presenta, es lo que permite que el animal se mantenga hidratado sin necesidad de que el agua entre por su cavidad bucal. Es decir, la configuración que ustedes ven en la imagen superior derecha, estamos observando al microscopio cómo está configurada esta piel y cómo, gracias a esa configuración, el agua que recibe el animal es transmitida por capilaridad a través de esta superficie y digamos que si el animalito estuviera caminando sobre un charco de agua o si se encuentra con algún cuerpo de agua, podría absorber ese líquido sin necesidad de agacharse, sin necesidad de abrir la boca y les decía, por medio de esta estructura, pues recibirla gracias al efecto de la capilaridad. Entonces, este es un sistema que se ha estado implementando en productos de diseño industrial, en cuestiones arquitectónicas, para poder aprovechar un poco la captación, sobre todo de agua de lluvia, y manejarla para solucionar problemas, sobre todo en espacios donde se cuenta con grandes épocas de sequía. Este otro ejemplo también es bastante interesante, es un escorpión del desierto igual. Este es un animalito bastante pues peculiar porque es el único animal en el desierto que soporta las fuertes tormentas de arena que se llegan a presentar en estos ámbitos y que no recibe o no crea pues deformaciones en su cuerpo, ¿no? Hay otros animales que debido a la fuerza que se genera en estos granos de arena por las tormentas, pues lo primero que hacen, la primera reacción que tienen es ocultarse, ¿no? Irse bajo la arena, cubrirse hasta que la tormenta pase y salir a la superficie una vez más. Este animal no, el escorpión puede continuar con su camino y gracias a la estructura, a la configuración también de su piel, de su cuerpo, pues tiene gran resistencia a los roces. De hecho, el esquema que observamos a la derecha abajo nos muestra cómo evita, ¿no? Justamente esta superficie lisa que él presenta, evita que esos golpes le generen cualquier deformación. Entonces, esto se está trasladando a la industria aeronáutica, en donde pues se empiezan a generar materiales que van a poder darle esta propiedad de resistencia a, sobre todo, los aviones, en donde pues también están expuestos a condiciones extremas cuando se encuentran en vuelo y pues se busca reducir el daño que se genera bajo estas condiciones y por supuesto los costos de mantenimiento. Este ejemplo también es bastante interesante. Lo que nosotros observamos aquí en esta imagen es la piel de un tiburón vista al microscopio. En específico estamos hablando del tiburón de Galápagos, que por la estructura, por la configuración que muestra, se ha demostrado que es, pues por decirlo así, el animal más limpio del mar, porque no se genera ninguna formación bacteriana en su piel. Entonces, una de las primeras aplicaciones fue generar un textil para crear trajes de baño. Este, de hecho, se conoce como el shark skin, la piel de tiburón. Y lo que se encontró es que con la estructura que presenta esta piel, lo que se ganaba era velocidad. Entonces, de hecho, este traje se probó, se llevó a los Juegos Olímpicos, a unos Juegos Olímpicos, y terminó siendo descontinuado o descalificado, digamos, prohibido, porque la ventaja que se generaba entre los competidores que utilizaban este traje de baño y los que no lo tenían era muy grande. Y pues se determinó que no era una competencia justa, ¿no? Y bueno, eso fue de los primeros usos. Después se están también analizando usos quirúrgicos debido a esta, pues, impermeabilidad, ¿no? Esta limpieza que nos muestra la superficie para, obviamente, generar, pues, materiales que ayuden, sobre todo en intervenciones en donde sabemos que es necesaria la higiene con altos estándares para que se eviten infecciones, sobre todo si es que se están trabajando con heridas o con cuerpos que pudieran estar expuestos a ciertos organismos o microorganismos. Esto que observan aquí en la pantalla es el abdomen de una araña. Y lo que vemos salir, los hilos morados, digamos que es la formación de la telaraña que ella
pues teje a lo largo de su existencia. Y bueno, pues también de este ejemplo se han hecho varios estudios y se han generado telas textiles que aprovechan esta misma forma de creación de los hilos y que van dando diferentes resistencias. Por supuesto, la escala es diferente, la resistencia de una telaraña a una tela, pero el principio está generado a partir de cómo las arañas generan estos hilos y cómo la elasticidad que tiene, pues generan estas características específicas y especiales de las telas para poderlo trasladar a otros productos. Uno de ellos se conoce como la fibra de aramida, sin embargo, este material no ha sido muy difundido porque su fabricación requiere de muchísimo calor y ese calor genera bastantes contaminantes que a la larga pues resultan dañinos al ambiente, y como la biomimética, uno de sus principales objetivos es contribuir a la sustentabilidad y obviamente regenerar o disminuir los daños que hemos generado al medio ambiente, pues no se ha, les decía, proliferado demasiado su uso por las grandes contaminaciones que este material genera, ¿no? Pero el principio, digamos, bajo el cual se diseñó también tiene que ver con las telas de las arañas. Otra aplicación que se ha dado es con la observación de las conchas de abulón. Ustedes han visto estas texturas, incluso conocen la concha nácar, que es muy común. Y bueno, se ha descubierto que esta mezcla con los químicos que desprenden estas conchas y la composición del agua de mar es que se generan estas estructuras con características que se han estado tratando de trasladar para la generación y la producción de cerámicos. Como nosotros sabemos, crear un elemento cerámico pues también requiere a veces de ciertos procedimientos químicos, contaminantes, etcétera, y lo que se busca es tratar de seguir produciendo esos cerámicos, pero bajo las premisas que la naturaleza nos da, es decir, sin estar contaminando y sin estar generando mayores daños al ambiente. Este otro ejemplo también es muy interesante, es a partir de la observación de la superficie de las hojas de la flor de loto, se han creado diferentes productos, sobre todo aquellos que tienen condición autolimpiante. Las imágenes que ustedes observan a la izquierda, en su parte inferior izquierda, son estas superficies observadas al microscopio. Y vemos ahí cómo tiene esa configuración, esa topografía, que lo que provoca es que las gotas de agua que caigan en esa superficie no van a ser absorbidas, sino que van a ser arrastradas junto con la suciedad, junto con el polvo, la basura que pudiera llegar a pegarse en la superficie, y esto va a tener una condición de repelencia y de limpieza. Este principio se ha aplicado a cuestiones de pinturas, por ejemplo, para recubrir los edificios, en donde, bueno, pues se busca disminuir los trabajos de mantenimiento, por ende los costos, y pues obviamente se trata de contribuir también al cuidado del medio ambiente para poder ayudar a que se limpien pues los contextos urbanos, sobre todo en donde se tienen grandes cantidades de contaminación. Este otro ejemplo es algo más sencillo, pero también tiene principios biomiméticos porque a partir de la observación de este pez cofre, la empresa Mercedes-Benz decidió realizar un diseño de automóvil que, además de pues imitar o copiar la forma del pez casi de manera literal, la razón era porque este pececito, esta forma, tiene características aerodinámicas que le permiten moverse a ciertas velocidades dentro del agua. Entonces, además de copiarle la forma, la razón era justamente replicar estas características aerodinámicas para que el automóvil pues tuviera velocidades también mucho más controladas y mejores que con un diseño convencional. Otros ejemplos han sido a partir de observar, por ejemplo, la trompa de los elefantes y cómo a partir de este funcionamiento se han creado brazos mecánicos que tienen diversas aplicaciones, desde, como vemos aquí, el tomar objetos de tamaño convencional, como podría ser una manzana, hasta aplicaciones quirúrgicas en donde estos brazos tienen escalas diminutas que nos ayudan o ayudan a los médicos a llegar pues a espacios que a veces son difíciles de acceder con algún instrumento convencional o simplemente con las manos de los propios médicos, ¿no? Este otro ejemplo también toma como origen la naturaleza, y en este caso estamos hablando de los cardúmenes.
unos estudiantes de la Universidad de California observaron cuáles eran las configuraciones que hacían los peces al hacer estos movimientos dentro del agua. Y gracias a esas observaciones y a determinar exactamente cuáles eran las distancias, los ángulos, las configuraciones que estos peces hacían en los cardúmenes, lo trasladaron al diseño y a la disposición de turbinas de viento, y con ello lograron optimizar el rendimiento y la generación de energía a partir únicamente del acomodo de estos elementos. Entonces es otra vez el observar lo que sucede, lo que la naturaleza hace a partir de algún organismo, algún ser vivo, y entonces trasladarlo para nosotros resolver otro problema que tenemos. Este animalito también es un ejemplo bastante interesante y tiene un poco de similitud con el reptil que veíamos del desierto para mantenerse hidratado. Este animalito, la característica que tiene es que en su cuerpo va acumulando gotas de rocío, y cuando tiene necesidad de hidratarse, bueno, pues simplemente se agacha en la posición que ustedes observan aquí en la imagen, y el agua, digamos que rueda hasta su boca, y con ello pues ya se refresca, digamos, ¿no? Entonces, este principio se ha trasladado para diseñar colectores de rocío, sobre todo, decíamos también en climas que son bastante extremos, en donde hay poca humedad, hay poca agua, y que generalmente son condiciones secas, ¿no? Esto que ven en la imagen de la derecha es una cantimplora que, dejándola a la intemperie en el desierto, lo que hace es replicar este principio del escarabajo de absorber las gotas del rocío durante la madrugada sobre todo, y entonces acumularlas al interior para poder tener agua contenida y que después pueda ser consumida. Este ejemplo se ha llevado también a escala arquitectónica, en donde ya se están diseñando edificios que puedan aprovechar esta captación de agua, sobre todo en cantidades que a veces son imperceptibles para nosotros, pero que si se acumulan en escalas mayores, en cantidades mayores, pues pueden llegar a solucionar problemas de falta de agua, de sequía, etcétera. Existe también otro principio en el diseño biomimético, en donde se aplica el llamado color estructural. Muchas veces nosotros pensamos que todos los seres tienen pigmentos naturales, que sí los hay, pero muchas veces también se trata de estos colores estructurales. ¿Cómo se van a producir? Especialmente por la configuración que va a tener la estructura de sus cuerpos. Observamos aquí varios ejemplos, las mariposas, vemos imágenes vistas al microscopio, también de cómo están configurados cada uno de los elementos de esta ala, y cómo a partir de esos acomodos o de esas distribuciones, disposiciones, la luz se va a reflejar y nos va a generar lo que nosotros con nuestro ojo humano percibimos como color. Tenemos el escarabajo también, que tiene esta característica pues tornasol. Los pavos reales también en sus hojas, nosotros diríamos que tienen varios colores, sin embargo, aunque sí tienen pigmentos naturales, la reflexión de la luz por estas estructuras y por este acomodo es lo que le da esas distintas tonalidades, ¿no? Uno de los ejemplos más utilizados, digamos, en esta cuestión del color estructural, es lo que nosotros tenemos en nuestros dispositivos celulares, en nuestras tabletas, para generar las celdas y sensores fotónicas. Estos lo que hacen es seguir esta estructura que tienen las alas de la mariposa, específicamente esta que es conocida como la mariposa morfoazul, y se replica esa configuración, esa textura que van teniendo las alas, y hace que los colores que nosotros percibimos en nuestros dispositivos, perdón, pues se vean mucho más vivos, ¿no? Otro ejemplo también es el tren bala. Aquí el problema que se tenía digamos, en Japón, en donde se creó este concepto del tren rápido, era que cuando el tren entraba y salía de los túneles generaba ruidos muy grandes que estaban provocando que ciertos seres fallecieran, ¿no? No seres humanos, pero sí algunas aves, algunos mamíferos de menor tamaño, por el ruido tan excesivo que se producía. Entonces, bueno, pues los diseñadores, los científicos que estaban a cargo del proyecto decidieron estudiar cómo funcionaba esta ave que ustedes observan, que se llama martín pescador. Se lo conoce así porque efectivamente pesca para alimentarse, y entonces lo que él hace es introducirse al agua con una velocidad impresionante
y pues que hace que se vea casi que sale limpio y seco del agua con su presa. Entonces los diseñadores estudiaron estas formas y descubrieron que justamente la forma aerodinámica del pico era lo que hacía que la velocidad que alcanzaba este animalito fuera mucho mayor, y decidieron trasladarlo al diseño del nuevo modelo, que sí disminuyó estos problemas que se tenían de sonido y de ruido que estaba pues matando a otros seres vivos, ¿no? Este ejemplo también es muy importante y a mí me parece muy impresionante la forma en la que la naturaleza realmente resuelve sus problemas. Es una planta de concentración solar en España, en donde la distribución inicial era como aparece en la imagen de la izquierda abajo. Se tenía una distribución que permitía la captación de los rayos solares y pues era de cierta forma eficiente, pero los creadores de esta planta tenían todavía como, digamos, la espinita de decir que todavía no era lo suficientemente eficiente como para colectar la cantidad que ellos esperaban. Deciden observar cómo los girasoles, su disposición central de las flores está acomodada, y con ello descubren que pues simplemente siguiendo relaciones matemáticas, en este caso siguen determinan que la serie de Fibonacci está implícita en este diseño y deciden aplicarla, ¿no? Ellos observan que existen ángulos perfectos, ángulos definidos entre cada uno de los elementos del centro del girasol, y deciden tomar esa disposición para el acomodo de los paneles solares y que la concentración de los rayos pues se diera bajo esa configuración. Entonces, el porcentaje que lograron incrementar de la eficiencia de esta planta concentradora, pues fue mayor al 30%, simplemente moviendo estos paneles, siguiendo el acomodo que el girasol tiene en su centro para también captar los rayos del sol. Otro ejemplo también son a partir de observar, por ejemplo, las aletas de las ballenas. Se han generado ciertos tipos de turbinas que siguen con estas formas, estas características, que han permitido determinar elementos que van a tener una mayor rapidez en el movimiento dentro del agua y que van a hacer que sean mucho más efectivos, pues estos desplazamientos que se tienen en el mar, sobre todo, ¿no? En elementos hidráulicos que pudieran requerir de turbinas. Este otro ejemplo también es interesante porque nos habla de cómo los pastizales, el pasto, regenera ciertos espacios que van teniendo alguna descomposición o que van por su mismo ciclo, pues requieren de un reemplazamiento. Se traslada al diseño de alfombras. Estas alfombras se conocen como alfombras modulares. Si nosotros conocemos la alfombra convencional, pues sabemos que es un rollo en el que forzosamente tenemos que liberar un espacio, quitar muebles, tener el espacio limpio para poder aplicar la alfombra. Sin embargo, cuando esta llega a sufrir un daño, pues también resulta un problema porque tenemos que quitar todo lo que está encima de ella para poder pues reemplazarla. El principio que se sigue aquí es el mismo que el pasto en la naturaleza aplica para reemplazar estos espacios que están dañados o que pues simplemente se han muerto. Y surge esta alfombra modular en donde la idea es generar mosaicos, por así decirlo, de alfombra, en donde en vez de tener un solo lienzo se tienen piezas que se van uniendo y que van haciendo pues un tapete más largo, y que en caso que se requiera alguna reparación, algún reemplazo de alguno de los espacios, pues simplemente se retira y se coloca uno nuevo sin necesidad de estar quitando pues todo el lienzo o lo que cubra un espacio. Entonces, bueno, esto pues sigue abonando al tema de la sustentabilidad, en donde buscamos disminuir el impacto ambiental, pero también disminuir los recursos naturales y pues también dar un beneficio social. Otro de los ejemplos que se han tomado como inspiración para generar diseños nuevos son los paneles, de las abejas. Por naturaleza sabemos que están conformados por figuras hexagonales, que también a su vez sabemos que son figuras indeformables por estar compuestas de triángulos equiláteros, que son pues básicamente la forma indeformable por naturaleza. Y con ello se han generado elementos como esto que observamos a la derecha, que es una rueda a partir de esta geometría,
en donde la aplicación se está dando sobre todo a nivel militar, en donde los vehículos pues generalmente transitan por áreas de difícil acceso, en donde pues no se tiene tan fácilmente a la mano a lo mejor un taller que requiera o que nos diera servicio de reparación en caso de que nos quedemos con un neumático sin aire. Aquí están, digamos, evitando ese problema de tener que requerir o recurrir a una vulcanizadora, por ejemplo, para que nos solucione el problema del llenado de aire o de ponchadura. Y con ello, pues con este diseño se está teniendo acceso a diferentes, les decía, contextos, diferentes topografías sin la necesidad de requerir de una reparación, porque la figura que se está manejando pues se adapta perfectamente a la superficie sobre la cual ruede. Mismo ejemplo de los panales aplicados a la arquitectura, como siguiendo esa estructura, pues también se han generado edificaciones que cumplen con estas funciones de forma, de estructura y que van a imitar también cuestiones que encontramos en la naturaleza. Este otro ejemplo también es basado en un tipo de flor de loto, en donde vemos dos proyectos completamente diferentes en función, en época, pero que ambos siguen principios biomiméticos al imitar estas formas, estas funciones que tiene esta hoja, que en este caso, en un ámbito acuático, son estas cubiertas delgadas que están también sostenidas por estas raíces, estos tallos que son esbeltos, y que aquí dos arquitectos en diferentes tiempos pues pudieron trasladar ese diseño a edificaciones y hacer en la imagen de arriba un edificio de oficinas y en la imagen de abajo una biblioteca, ¿no? Pero si se fijan, el principio es muy, muy similar. Y estamos hablando que la primera construcción fue hecha por ahí de los años 60 y esta última es más reciente ya, digamos que en el siglo XXI. Aquí lo que observamos en las imágenes de arriba a su derecha son imágenes microscópicas de corales, pero también de huesos humanos. Entonces, a partir de la observación de las estructuras de estos organismos, pues también se ha podido realizar diseños arquitectónicos implementando estas estructuras y imitando estas formas que en la naturaleza nos encontramos. De ahí se han dado también imitaciones a partir de los corales para generar estas estructuras, estos puentes o estas, digamos, intervenciones, pues que pueden ser fijas o efímeras, observando cómo se comportan estos elementos, pues se han trasladado a generar diseños arquitectónicos que pues van a solucionar problemas espaciales en cualquier tipo de proyecto. Esto que observamos son partículas de polvo. Estas partículas van a tener la peculiaridad de irse adaptando de acuerdo a la superficie sobre la cual ellas van rodando. Entonces, si se fijan, algunas imágenes tienen estas salientes en su configuración y hay otras que están más lisas, como la imagen que vemos abajo a la derecha. Entonces, depende de la superficie bajo la cual ellas tengan que trasladarse, que van a formar este cuerpo específico y adaptado para poder pues solucionar el problema al que se enfrentan, ¿no? Todo esto también en el ámbito arquitectónico pues se ha trasladado al diseño de estructuras urbanas, estructuras, decíamos, efímeras, que van a seguir estos principios y que nos van a proporcionar pues espacios también innovadores en su diseño porque no van a ser tan convencionales como lo que llegamos a observar de manera cotidiana en nuestros ámbitos urbanos. Podemos generar elementos que pues nos van a dar otras escenografías que nos pueden generar fachadas o pieles en los edificios a partir también de observar estas estructuras y que nos dan configuraciones completamente nuevas. Esto que vemos aquí son imágenes de burbujas de jabón, lo que vemos a la izquierda arriba y al centro, y a partir de observar este fenómeno también que se generan al mezclar cualquier jabón con agua, se generó un material que se conoce como ETFE, que es el etileno tetrafluoretileno, y con ello se crearon estas burbujas a gran escala para poder recrear estructuras ligeras, pero que tuvieran características aislantes, sobre todo de calor, de aire, y que fueran mucho más ligeras que, por ejemplo, el vidrio, ¿no?
Entonces, lo que se hace es unir dos capas plásticas por los extremos, es decir, siguiendo esta forma hexagonal que se observa en la imagen de arriba a la derecha, y al unir estos extremos se genera una capa de aire al interior que hace que tenga estas propiedades de poder aislar el calor si es mucho más fuerte afuera que adentro o también evitar que el frío del exterior pudiera llegar al interior en caso que así fuera necesario. Entonces esto se ha trasladado al ámbito arquitectónico, pero también se han hecho diversos diseños en escalas menores. Aquí observamos la estructura del bambú vista al microscopio, que como veíamos y como mencionábamos, pues también tiene una configuración hexagonal. Y en este material se ha descubierto que tiene resistencia igual o a veces mayor a ciertos tipos de acero. Entonces es un material que se ha estado explorando, que se ha estado utilizando con mayor frecuencia por las características con las que cuenta y que obviamente pues nos habla de que es un material sustentable, un material natural que nos ayuda a resolver problemas estructurales sin necesidad de causar daños al ambiente. La imagen de abajo es un hueso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y son pequeñas secciones que se hacen, cortes que se hacen para poder también analizar la estructura y generar o trasladarlo al diseño arquitectónico urbano, ¿no? Esto que vemos es la imagen superior izquierda es un omóplato seccionado y lo que se hace es, en la imagen de abajo, tratar de insertarlo en un contexto urbano para poder generar una estructura que nos cree una cubierta y que nos resuelva necesidades de cubrirnos del sol, de la lluvia, etcétera, pero otra vez realizando la observación de algo que encontramos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Existen también estudios en donde se analizan, por ejemplo, las raíces de los árboles y cómo algunos de ellos desarrollan ciertas características que van a evitar que se expongan a las fuerzas de torsión, es decir, que todo el tiempo van a estar rectas y no van a sufrir ninguna deformación ni por viento ni por algún movimiento que lleguen a tener. Entonces, este principio se está aplicando en el diseño de edificios que pues deben ser también resistentes a este tipo de fuerzas del viento, de los sismos, que pues aseguran esta eficiencia estructural con estos diseños. Hay otros elementos que también emulan la naturaleza en cuanto a su función de captación de agua, por ejemplo, como el agua de lluvia llega a ciertos depósitos y en estos depósitos, bueno, nosotros la podemos mandar hacia otros lados para poder ser reutilizada en otros usos o simplemente protegernos de las inclemencias del tiempo, ¿no? La estructura que vemos a la izquierda es una estructura que tiene movimiento, que se puede abrir o cerrar dependiendo de las condiciones del clima, si hace frío, si hace calor, si llueve o no, para poder reaccionar de manera, pues, imitando a la naturaleza otra vez. Los copos de nieve también, si nosotros hemos visto alguno y sabemos que todos son diferentes, no hay uno solo que se parezca, pero si analizamos su estructura al microscopio, pues también podemos tener inspiraciones para generar elementos tan sencillos como una antena de luz, ¿no? Que en su diseño, en vez de que sea lo convencional que nosotros vemos de manera cotidiana, pues también tenga algo innovador. Este es un termitero, el que ven a la derecha, y también las propiedades que presentan estas construcciones de la naturaleza, pues se han estudiado y se han trasladado al ámbito arquitectónico para recrear estas cualidades bioclimáticas, es decir, cómo se adaptan al clima, cómo utilizan los elementos de la naturaleza para poder generar condiciones de confort al interior. Un termitero llega a tener diferencias de temperatura entre el interior y el exterior de hasta 10 grados centígrados, lo que hace que las termitas pues estén perfectamente cómodas en el interior cuando las temperaturas exteriores llegan a sobrepasar hasta los 40 grados, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se encuentren. Y esto, les decía, pues se ha estado trasladando a la parte arquitectónica, en donde pues se aplican estos principios para generar condiciones de confort, sobre todo en los usuarios o en los habitantes de algún edificio. Este es otro ejemplo que me parece muy interesante, es una araña que se conoce como la araña buzo,
porque es de las pocas especies, si no es que la única, que genera justamente un tipo casco con su telaraña, lo que le permite pues prácticamente vivir todo el tiempo bajo el agua, ¿no? Realizar sus actividades mayormente bajo el agua, porque esta telaraña, la propiedad que tiene es que pues se genera prácticamente una burbuja en la que ella puede respirar sin ningún problema, puede realizar sus actividades de comer, de cazar insectos, sin necesidad de tener que respirar bajo el agua, pero sí de poderse mantener bajo ella, y simplemente con este aditamento que ella misma produce, y que también pues se ha trasladado, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda, en ámbitos urbanos, en ámbitos arquitectónicos, pues tratando de copiar o de imitar estas estructuras que ellas mismas forman. Tenemos también las piñas de algunos árboles, de algunas coníferas, en donde se está trasladando su función biomimética, o la parte biomimética se está trasladando a partir de la función de cómo reaccionar a condiciones del viento, del clima, de la lluvia, y esto se ha aplicado en diseños, por ejemplo, de lo que se conoce como la piel de un edificio, las fachadas de un edificio, que van a reaccionar también dependiendo de las condiciones a las cuales estén expuestos, ¿no? Si necesita ventilación, si necesita luz del sol, pues a lo mejor abrirán su estructura, y si necesitan lo contrario, pues entonces esta se cerrará para impedir el paso tanto de la luz como del agua o del viento. Y así hay muchos ejemplos. Cierro con estos otros que, más allá de ser una aplicación biomimética porque está copiando una función o está copiando algún mecanismo de defensa o de solución a cierto problema, está más bien imitando las formas de la naturaleza. Aquí hay una diferencia en términos que me gustaría aclarar. Hay también diseño biofílico, que sería el caso de estos últimos edificios y ejemplos que les voy a mostrar, en donde no necesariamente estamos copiando, les decía, las funciones o los mecanismos de la naturaleza o de algún ser de la naturaleza. En este caso, este edificio, bueno, pues de manera muy literal se alcanza a ver que su inspiración fue la forma del cactus, pero no así las funciones que a lo mejor tienen las espinas, de captar agua, de defenderlos de depredadores, porque en la fachada que observamos en el edificio, pues simplemente vemos que a lo mejor está teniendo otros elementos que van a funcionar para protegerlo del sol, del viento, etcétera, pero no precisamente basados en su totalidad en el cactus o las espinas o los elementos que tenga. Este otro edificio, también bastante conocido en el ámbito arquitectónico, estuvo inspirado en esta flor que se conoce como lirio araña. Es una flor que es mexicana, ¿no? Sorpresivamente es una flor, una especie que se da aquí en nuestro país, pero que por alguna razón llegó a los Emiratos Árabes y pues es muy apreciada. Entonces es tan apreciada que lograron, o más bien decidieron, que la inspiración para esta torre, que hasta ahorita sigue siendo la torre más alta del mundo, pues tuviera esta forma, ¿no? Sin embargo, tampoco está, digamos, que imitando ningún sistema, ningún funcionamiento de la flor, sino nada más su forma, ¿no? Entonces, esta diferencia entre biomimética y biofilia sería esa. La biomimética nos habla de cómo nosotros podemos adaptar o readaptar o imitar estas soluciones que la naturaleza tiene en sus diversos organismos, y la biofilia sería simplemente la integración de la naturaleza o copiar algún elemento sin necesidad de que sea una función o sistema, ¿no? Este otro edificio también tiene principios biofílicos porque basa su diseño en el bambú y en los anillos que van generando las estructuras que le van dando altura al bambú, cómo se aplicaron también a este edificio en Taipei, en donde esos anillos pues también juegan esa parte de la estructura para poder generarlo. Aquí otro ejemplo que no se llevó a cabo, desafortunadamente, en Chicago. Es un edificio inspirado por el arquitecto Santiago Calatrava, a partir de estas conchas que crecen en espirales verticales, que pues es básicamente también la forma, ¿no?, la que él siguió para poder alcanzar más altura, pero a partir también de observar un elemento de la naturaleza. Este es otro ejemplo que también es muy conocido. De hecho, el nombre que se le da comúnmente es del Nido, es el estadio que se utilizó para los Juegos Olímpicos en Beijing. Y bueno, pues también su inspiración fue justamente un nido de aves,
aunque ya la función del edificio propiamente no sigue ninguna función del nido como tal, pero sí su inspiración fue también en la naturaleza. Lo mismo que este otro ejemplo, el Gherkin en Inglaterra, en donde su inspiración fue a partir de esta esponja, que tiene este nombre un poco largo, canasta de flores de Venus, que tampoco sigue ninguna de las funciones que esta esponja tiene, digamos, debajo de las aguas, pero sí la forma fue lo que se siguió como inspiración para este edificio. Este otro también es meramente formal, es un fruto que se conoce como durio o doria, que la característica que tiene es que el olor es un poco desagradable, pero el sabor es bastante rico. Y bueno, aquí este teatro fue inspirado justamente en la cubierta de este fruto que pues se utilizó para hacer la techumbre del teatro. Y por último, este ejemplo también de este concert hall que estuvo inspirado en la figura del armadillo, pero que tampoco cubre o imita ninguna función o ninguna solución que el armadillo tenga para reaccionar a la intemperie, a las inclemencias del tiempo, a su adaptación al medio, porque pues no se genera, por ejemplo, ningún movimiento en la cubierta, lo que sí se generaría en el cuerpo del armadillo. Entonces, otra vez estamos hablando aquí de el diseño biofílico más no biomimético, pero pues tenemos recurrencia en seguirnos inspirando en la naturaleza y eso es lo que se busca con esta disciplina que está tomando fuerza reciente, les decía yo al principio, y que pues está también siendo muy aclamada en el campo arquitectónico, en el campo del diseño, para resolver pues diversas necesidades en diferentes escalas. Pues eso sería todo de mi parte. Aquí algunas de las fuentes que consulté para poder hacer esta presentación. Espero que haya sido de su interés y pues les agradezco mucho su atención y les dejo por ahí mis datos por si quisieran hacer algún contacto conmigo. Muchísimas gracias.